Amigos, bienvenidos una vez más a su espacio desde USA a través de nuestro canal YouTube Venezuela USA ORG y también por supuesto a través de nuestra website venezuelausa.org. Hoy vamos a estar hablando un poco del tema en Venezuela de las internas del PSV y nada mejor que estar con un conocedor en la materia desde hace muchos años cuando cubría La Fuente desde el diario El Nacional. Todos los colegas y la gente y los mismos chavistas, seguidores, porque conoce al detalle y tiene muy buenas fuentes de lo que viene ocurriendo ahí. Y con él vamos a estar hablando justamente en este último proceso interno que algunos han dicho que, bueno, prácticamente fue un error porque es un disfraz de democracia que no tiene el PSV. Hernán Lugo Galicia, @HL Napita, ¿verdad, Hernán? HLG Napita. Napita, porque se le conoce como Ñapita. Y bueno, con nosotros ya se encuentra Hernán Lugo, que se encuentra allí con su micrófono. Él escribe en este momento para Crónica 1 y también para La Aldea Global, ¿cierto? La Gran Aldea. La Gran Aldea. Cumpleaños, 2 años de vida en este mes. 2 años de vida tiene ya. Sí. Qué bueno. Yo sigo mucho a La Gran Aldea y también a Crónica 1 desde hace mucho tiempo, ¿no? Mira, a ver, vamos a hablar primero del proceso. ¿Cómo viste este proceso que se llevó a cabo el domingo, además de la confrontación interna, la desconfianza entre los seguidores? Nadie confía en nadie, ¿no? Me parece que todos estuvieran bajo la etiqueta de la trampa allí. Mira, digamos, una situación muy poco cívica la que se vivió en el proceso en algunos estados. Aquí tengo, por ejemplo, al Zulia, en Casigua, el Cubo, en Cojedes, en Barina. Bueno, hubo fuerte lluvia, el oficialismo se repartió arroz con pollo en Nueva Esparta. Y en Sucre los militares les repartieron medio kilo de espagueti y bebidas alcohólicas para que pudieran ir a votar. Mira, es que desde el principio está asignado por lo que se llama la viveza y vileza del PSV. Me explico, porque se postularon 10.000 candidatos en todo el país. Eso es para elecciones internas. Luego fue reducida a 5.000 y finalmente fueron unas elecciones y al final lo que van a quedar son 3.000 más o menos, que es el potencial de electores que puede tener, de candidatos que puede tener un partido político, sobre todo si se trata de una elección regional, municipal, que incluya a los concejales y alcaldes. Por eso es que el número puede ser bastante exagerado. Pero si nos vamos a elecciones netamente, digamos, regionales, en este caso serían las 23 gobernaciones, vemos cómo aquello se convirtió en una medición de fuerza por parte de quienes controlan el PSV. Me refiero a las fuerzas de Nicolás Maduro y la fuerza de Diosdado Cabello. Vimos allí cómo, por ejemplo, fueron desplazados de alguna manera por el voto popular, porque si ellos lo califican así, personas, por ejemplo, como el gobernador de Apure, el gobernador de Aragua, el gobernador de Bolívar, que aún estando allí, teniendo todo el apoyo de la maquinaria, resulta ser de que la militancia optó por escoger a otros candidatos que no son precisamente los que están en el poder. La Leticia ya estaba cansada, por ejemplo, del gobernador de Apure, que ya tiene 10 años, 12 años más o menos allí. Sí, el gobernador de Apure ha ido a tres reelecciones, pero él es clave porque resulta ser de que es una ficha que mantiene el contacto con la guerrilla, de allí es importante que se mantenga. Sin embargo, hay una persona que le está haciendo la jugada política, lo quiere desplazar de poder y la gente ha dicho, queremos un cambio de caras ahí en Apure y por esa razón es que vemos ese cambio, pero... O sea que la guerrilla cambió de candidato. La guerrilla cambió de candidato allí, en Apure. Es que estamos viendo precisamente que parte de la guerrilla, parte de los estados que son fronterizos, vemos cómo se está produciendo un reacomodo. Por ejemplo, si nos vamos a no solamente a Apure, estamos hablando de Trujillo y estamos hablando del Táchira, donde se trata de ubicar piezas que pudieran tener contacto con la guerrilla. Por ejemplo, el caso de Táchira, está ganando Freddy Bernal, ¿no? Que es ficha fuerte de Diosdado Cabello, que a veces juega un poco con Nicolás Maduro, pero en cierto modo es el contacto directo con la guerrilla allí en la frontera con Colombia. Pero además, el caso de Ramón Carrizal en Apure, pero también el caso
por ejemplo, de Trujillo, que aunque pudiera estar no tan cerca de la frontera, pero de alguna manera es asiento ese estado para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y también para el Ejército de Liberación Nacional, que tienen allí, digamos, una especie de espacio para de aliviadero cuando ellos salen huyendo de Colombia. Entonces, lo mismo pasaría con el Estado Zulia, Hernán, lo mismo pasaría con el Estado Zulia. Omar Prieto era el candidato a la guerrilla también ahí. Es que a eso incluimos, estamos hablando de los que ya más o menos han salido, porque por ejemplo, en el caso del estado Táchira están tratando de sacar a una que es candidata para tratar de meter a un protector que hasta ahora ha desempeñado ese papel, supuestamente protector del estado Táchira. Vemos el caso de Apure, vemos el caso de Trujillo, pero también el caso de Zulia es significativo porque se trata de una ficha de Diosdado Cabello y ya vemos que Diosdado Cabello no tiene problema en negociar tanto con las dos frentes o dos grupos que hay en la disidencia de la FARC, y eso le permite, por ejemplo, tener el control del estado Zulia, y vemos como en el estado Zulia no ha habido tanto problema, por ejemplo, como en Apure, como en Táchira, porque efectivamente allí hay una especie de mano endeble que se mueve a favor de los dos bandos de la guerrilla, y por esa razón vemos cómo, a pesar de que en el caso de Perijá ha habido ciertos incidentes, no han sido mayores y no se han producido enfrentamientos como pasó en Apure. ¿Qué pudo haber ocurrido en Carabobo? Porque todo el mundo decía que prácticamente la Cava ya estaba desplazado por el Villamamora. No, allí, fíjate que la Cava tiene vamos a decirlo así, un carisma que no lo tiene Villamamora. Sabemos que detrás de Villamamora está todo el aparato del PSUV encabezado por Francisco Meliá, que quiere recuperar esa plaza, porque fíjate que él en las elecciones de la Asamblea Nacional, él no se postuló por Carabobo, sale electo por Lara, pero él quiere volver a su tierra donde él fue gobernador y fue desplazado precisamente por la Cava. Ellos siempre han estado enfrentados, Francisco Meliá y la Cava. Ahora, el juego que ha hecho y la dinámica que ha desempeñado la Cava o el Vampi allí ha sido importante porque de alguna manera él pidió incluso a la gente de la oposición que votara por él. Entonces no sabemos si efectivamente eso pasó así, pero lo cierto es que en el caso, por ejemplo, de Trujillo, estaba hablando con el Daniel García, presidente del partido Mérida Independiente. Ellos señalaban que de alguna manera el oficialismo buscó votos de la oposición. ¿Cómo? Les ofreció a través de las bombas de gasolina cargarles el tanque de gasolina con digamos, el convenio de que llevaran a votar a los militantes del PSUV, y eso pasó allí en Trujillo, pero si vemos a otros estados se presentaron irregularidades, como por ejemplo en Falcón, descubrieron 40 cédulas en manos de una persona que estaba votando precisamente por todos los que allí estaban lamentablemente pues usurpando su identidad. Y si vamos a revisar a todos los estados, también hay una serie de irregularidades, y por eso es que ayer Freddy Bernal señalaba que los 29 candidatos, por ejemplo, que salen electos para las alcaldías en el estado de Táchira no pueden darse como ganadores, no pueden proclamarse como tal, porque al final el que va a decidir es la dirección nacional. Recuerda que en el PSUV hay 3 fórmulas de elecciones, una las de las primarias, las elecciones abiertas, la otra es la coactuación, como ellos lo llaman, ¿no? Que es que ellos a partir de un baremo determinan quién es el ganador en un determinado estado, encuesta y todo aquello. Y lo otro es la decisión final del PSUV. O sea que estos candidatos que vimos hoy presentando, que fueron presentados inclusive están en las redes sociales, todavía no son definitivos, y a la final eso depende del tablero con el que vayan a discutir esa negociación interna entre Maduro y Cabello. Sí, porque fíjate que en el caso, por ejemplo, de Aragua, que está Marco Rodolfo como candidato, es un general que a pesar de que supuestamente está retirado, representa a Nicolás Maduro, pero hay una ficha ahí que quiere colocar a Diosdado Cabello. Y si nos vamos, por ejemplo, a Monaga, que es el estado de Diosdado Cabello, resulta ser que sale electo una persona que no es afín a Diosdado Cabello, es en este caso una persona que representa a Nicolás Maduro. Entonces ahí vamos a ver qué va a pasar, porque estamos hablando de Yelisa Santaella. Yelisa Santaella es la directora de finanzas del partido, es decir, que tú no lo puedes desechar de la noche a la mañana porque tiene un papel importante que jugar dentro del partido. Y así pasa, por ejemplo, también en el caso de Bolívar. En el caso de Bolívar estamos hablando de Justo Noriega, que viene a ser un militar, un general
de las Fuerzas Armadas venezolanas, que precisamente representa al grupo de Nicolás, pero vemos cómo ha sido desplazado por alguien que simplemente es alcalde, pero que tiene de alguna manera una gestión detrás que a lo mejor le avala la posible elección como candidato. ¿Qué puede pasar al final? Que haya una negociación por estos factores del poder y decían los candidatos son estos y la militancia va a tener que escalarse eso. Mira, ¿por qué? A ver, ¿tú crees esa cifra que dio Diosdado Cabello hoy que hablan de más de 5 millones de votantes, de votos por parte del PSV? ¿Dónde salió tanta gente ayer? Bueno, es que ellos se adjudican que tienen 7 millones de militantes registrados en el PSV, pero históricamente, ni en los tiempos de Chávez, votaba tanta gente, menos que vaya a votar 3 millones. En el caso, por ejemplo, de Chávez, la maquinaria oscila entre 500 a 800 mil personas. Ahora, si uno pudiera ser, digamos, condescendiente con ellos, diríamos, bueno, vamos a aceptarle que tienen 1 millón de militantes, es decir, que si se mueve 1 millón de militantes, ya es una fuerza poderosa, en el sentido porque se trata de unas elecciones internas. Ahora, si tú lo comparas con el padrón electoral, como es lo que están haciendo, está diciendo que el 20% del padrón electoral votó, significa que entonces vamos hablando de 3 a 5 millones de personas que están votando en un proceso interno. Y eso debe ser evaluado por la oposición. Pero como sabemos que esos números son inflados, porque nadie en Venezuela sale a votar por el PSUV. Yo he conversado con un amigo, compadre en el estado Falcón, que él no tiene formación académica ni política, pero él señalaba algo muy importante. La gente del PSUV sale a votar por una razón, la presionan, los obligan a votar. Por ejemplo, yo tuve información, la pueden buscar en el Twitter, donde un trabajador petrolero me hacía llegar una planilla donde le decían que si ellos llevaban a votar a 10 votantes, valga la redundancia, a 10 personas, no solamente le aseguraban el pago de un día, es decir, que por un día de trabajo le están pagando 2, sino que le agilizaban la entrega de la bolsa del CLAP. Y por supuesto, ellos presionados para no perder el puesto de trabajo, hicieron la tarea. ¿Qué le correspondió ahora a la militancia o a la maquinaria? Forzar, obligar a esa gente a que fuese a votar. ¿Cómo queda la correlación de fuerzas en este momento, luego de un proceso como este, ¿no? De internas donde estaba mucho en juego? El gran marginador del PSV, que marginó a Arias Cárdenas, que marginó a Erika Farías, que marginó a Di Martino, se encuentra ahora completamente marginado porque a ver, solamente tienen los gobernadores que van a una reelección que son militares y algunos adeptos como Mar Prieto. ¿Cómo queda aquí? ¿Tú crees que ganó? ¿Tú crees que perdió ante Maduro? Es que mira, si Arias Cárdenas, Erika Farías y otros tantos dirigentes regionales han recibido el trato que han tenido, tú te imaginas lo que pueden pasar al resto de los 3.000 candidatos que se postularon ahora y participaron en esta primaria. Por supuesto que les va a pasar lo mismo y peor, porque no tiene quien lo defenda. Pero, por ejemplo, en el caso del municipio Falcón, en el estado Falcón, resulta ser que gana no es un militante del PSUV, sino que gana un militante de Podemos. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar ahí? ¿Van a aceptar que un candidato de Podemos participe como candidato del PSUV? Con lo cual ellos perderían esa gobernación, es decir, el partido como tal. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en Aragua, donde Marco Torres tiene el 38%, pero resulta ser que Hidalgo Bolívar saca el 80%, ¿no? O sea, el 70%. Y entonces allí va a haber un proceso de negociación, va a haber un proceso de enfrentamiento, porque evidentemente cada fuerza, en este caso la de Maduro y la de Diosdado, van a querer tener control determinado de las gobernaciones, porque no se te olvide que este proceso se inscribe dentro de una nueva fase de negociación con la oposición, y es importante para ellos que cuando vayan a la negociación en México tengan claro el panorama de las regionales, porque en caso de perder determinados estados estratégicos desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de ciudadanos, para el 21 de noviembre, para elecciones de noviembre, entonces van a tener que designar en esos estados personas que puedan arrastrar, pero además que puedan convencer a sus militantes de que voten. Aunque ya Maduro dijo que no iba a haber protectores en los estados que gane la oposición. Eso es una promesa ligada precisamente al proceso de negociación, un poco para decirle a las instancias internacionales, nosotros sí vamos a ser democráticos y vamos a permitir que quienes ganen pues ejerzan su poder de gobierno. Pero
Eso es importante tomarlo en cuenta porque a la hora de la negociación ellos van a decir, estos son nuestros candidatos, esta es nuestra correlación de fuerza, pero además el chavismo ha construido durante los últimos 22 años una especie de minas, ¿no? Que va dejando en cada terreno. Entonces, de producirse una negociación y de cara a unas elecciones que evidentemente, si la oposición o todos los venezolanos conscientes de que la necesidad de un cambio político en Venezuela vayan a votar, evidentemente van a perder las 19 gobernaciones. Pero, de todas maneras, ellos van a dejar, por ejemplo, alcaldías claves en manos del chavismo. A lo mejor habrá un cambio de maquillaje nada más en torno al TCJ, pero digamos, esas minas están allí y la gran mina mayor, que es la, no digo mina en el sentido de dólares. No, explosiva. Sí, explosiva, minas explosivas, por ejemplo, la mina más mayor es la, por ejemplo, la FAN o las Fuerzas Armadas venezolanas, donde evidentemente en cualquier proceso de negociación van a tener la oposición y cualquiera que esté allí tratar de negociar qué va a pasar con las Fuerzas Armadas, y lo cito porque dentro de los candidatos del PSUV a las gobernaciones, hasta ahora hay 9 militares retirados ejerciendo cargo de gobernador. ¿Qué va a pasar ahora? Porque precisamente si vemos que sale el de Aragua, si sale el de Apure, si sale el de Bolívar, y si sale, por ejemplo, bueno, ya salió el de Trujillo y el de Mérida. ¿Te recuerdas que ya estaba el ministro de Defensa, Rangel Silva? Entonces, se produce de alguna manera un quiebre allí y ellos van a tener que pedir colocar candidatos que sean militares retirados para que en el caso de que vayan a confrontar a la oposición se presente, digamos, una diatriba bastante interesante. Mira, ¿cómo queda la situación, digamos, emocional dentro del partido? Yo he hablado con algunos analistas y han señalado que de estas internas que trataron de darle un barniz democrático al partido, que no fue tal, ya lo demostraron los videos que muchos vimos en las redes sociales. Va a generar heridas muy fuertes, ¿no? Y algunos podrían hasta jugar por atrás, como se dice por allí en el argot, en las próximas regionales del 21 de noviembre. ¿Cómo ves tú la pugna interna que dejan estas internas del PSUV, del partido de gobierno? Se presenta un escenario bastante interesante, ¿no? Primero, el PSUV está obligado a tratar de ir cohesionado, porque si no, evidentemente va a perder las gobernaciones y va a perder algunas alcaldías importantes, sobre todo aquellas de la capital. Y esas personas que de alguna manera tienen el apoyo, la aceptación de la militancia, van a terminar a lo mejor respaldados por una cosa que se llama Alianza Revolucionaria Popular, que es la que dirige de alguna manera el Partido Comunista de Venezuela junto con el PPT y algunas otras fuerzas minoritarias. El tema es que también esos partidos de alguna manera están marginados y entonces no tienen tanta presencia a nivel nacional y evidentemente puede producir un quiebre, pero a la hora de la chiquita, los recursos que va a manejar el oficialismo van a terminar favoreciéndolo, porque por ejemplo lo vimos en estas primarias. Es que no solamente estaban de la noche a la mañana, apareció un poco la gasolina, aparecieron las bolsas claras que le estaban repartiendo a toda la gente, e incluso se habla de que le estaban pagando en dólares, ni siquiera en bolívares, le estaban pagando en dólares porque ya no funcionan los pagos a través de las fundaciones, a través de las pensiones, a través de los sistemas que ellos han creado, porque la gente dice yo no quiero bolívares, yo quiero dólares. Existe de alguna manera la creencia de que la mejor forma de ganar elecciones en Venezuela, sobre todo en el área de chavismo, es comprando. Y lamentablemente... Claro, un proceso clientelar. Sí, los disidentes no tienen la fuerza económica como para ir a un proceso electoral. Y entonces allí ese quiebre se va a producir, pero desde el punto de vista moral. Mira, por último, Hernán Lugo Galicia, estamos hablando con Hernán Lugo Galicia, periodista, muy enterado pues del tema del chavismo y del proceso que se encuentra en este momento en Venezuela. ¿Cómo debe leer estos resultados y este proceso interno del chavismo, la oposición y los candidatos de la oposición y la gente que está a la expectativa de ir o no a votar este próximo 21 de noviembre? Te decía que había hablado con alguien que no es un experto electoral ni analista, pero yo creo que siempre dan el clavo. Y él decía que a la oposición le faltaba maldad. Y me explico. Malicia, pues, malicia. Él se preguntaba por qué razón no aprovecharon la coyuntura de estas elecciones y mandaron a votar por los candidatos que no tuvieran chance
de manera de obligar al PSV a decir, o estos son los candidatos que yo voy, o son los candidatos que no reconozco, y por lo tanto voy a imponer lo mío. Pero de alguna manera le ayudaba a la maldad de la oposición, ¿no? Entre comillas, porque al parecer no se hizo así, pero le hubiese funcionado de algo de decir, yo mando a votar por el candidato que tiene menos opciones y pongo y creo una pugna dentro del PSV. Eso hubiera sido una buena estrategia. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Que la oposición tiene todas las de ganar. Lamentablemente, ha ido socavando la actividad del voto y por esa razón muchas personas vemos que no quieren participar, se niegan pero lo que tengan en Venezuela, ¿crees que tengan? Hay como que, independientemente de cómo uno lo ve desde aquí, por ejemplo, de los Estados Unidos, desde la Florida, yo he hablado con alguna gente y tienen como que la necesidad del voto castigo, por ejemplo, en el Zulia, ¿no? Que ha sido muy arrasado. Pero es que no te asombres que el castigo mayor provenga precisamente del ala chavista. El ala chavista, hay un sector importante que quiere votar y hay que darle derecho a votar con factores de la oposición. Pero para eso se necesita que la oposición también les dé confianza en que los cambios que puedan producirse a nivel de los estados, pero también a nivel nacional, sean creíbles para ellos. Por ejemplo, no es que vas a llegar y a caerle a golpe. Yo sé que a veces provoca a determinadas personas dentro del oficialismo, claro, pero si tú vas a un proceso electoral, por supuesto, eso conlleva a conciliar fuerzas, eso conlleva a que cuando tengas que tomar la gobernación no la vas a tomar a la fuerza, sino que te la entreguen como debe ser, no como pase cuando Diosdado Cabello se le entregó a Enrique Capriles, que les tiró todas las llaves en una caja, ¿no? Sin identificar cuál llave servía para abrir la oficina principal o la del resto de la oficina, y entonces aquello se convirtió en una especie, ¿te recuerdas aquel programa de Sábado Sensacional que sí, la llave? Que tenía que buscar la llave, y cómo era que se llamaba, no me acuerdo ahorita, pero sí, yo me acuerdo de ese programa. Algo tenías que abrir un montón de puertas. Y entonces esperamos que eso no pase ahora, porque se trata precisamente de un proceso de negociación donde esas cosas queden claras, que va a pasar no solamente a los protectores, sino que la entrega sea de manera pacífica, de manera ordenada y democrática como debe ser. Claro, mira, muchísimas gracias, Hernán, por estar, bueno, analizando y comentando un poco tu visión de lo que ha sido este proceso interno, que siempre, como tú dices, hay que tener la malicia de la lectura que hay que darle a los movimientos que tengan estos grupos, porque se trata justamente de sacar a algunos personeros. Algunos dicen, bueno, que con las regionales no sale Maduro, bueno, pero sí salen algunos elementos que tienen ellos en las regiones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante darle una lectura global a lo que ha sido todo el proceso. Muchísimas gracias. En conclusión, las primarias desatan los demonios dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Constituyen una oportunidad de la oposición para abrir y enfrentarse a un nuevo liderazgo, porque evidentemente la gente también dijo, ya basta de tener las mismas caras, de reelegir a las mismas caras, queremos otra. Por ejemplo, en el caso de Portuguesa, es sorprendente porque el gobernador que estaba allí, de apellido Calles, venía de ser alcalde por 3 periodos y lo hizo muy bien. Y la gente lo eligió en estos pasados años y resulta ser que también tenía una buena imagen. Y de pronto a la mañana viene y le gana a alguien que viene de ser alcalde, pero no tiene, digamos, tanto tiempo en la vida política. Entonces, esas son cosas que tiene que analizar el PSV a la hora de medir la oposición de cara al 21 de noviembre y la oposición de cara al 21 de noviembre. Tienen que analizarlo también. Tienen que no solamente actuar con malicia, o sea, desde el punto de vista estratégico tienen que ver cómo no solamente incentivan al voto, que es algo muy importante, sino que traten de convencer a ese porcentaje que no pudiéramos calificarlo ahorita o cuantificarlo ahorita, pero sí existe de desacuerdo, de gente molesta por la forma como el PSV está llevando el país, la forma como ellos viven en la miseria, como ellos padecen la inseguridad, como lamentablemente tienen que hacer cola para todo, para gasolina, para el gas, entonces cosas domésticas que evidentemente necesitan respuesta por parte del Estado venezolano. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Hernán Lugo Galicia, amigos, periodista. Actualmente, pues, si lo quieren leer, está escribiendo para La Gran Aldea y también para Crónica 1. Próximamente también lo van a estar leyendo en venezuelausa.org. Y aquí, bueno, por supuesto, este espacio que saldrá justamente este próximo martes, aquí desde USA para todos ustedes, a través de nuestro canal YouTube, Venezuela USA ORG, todo pegado. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Un gran saludo. Gracias a ustedes. Sí, igualmente. Bueno, amigos,